Hola, soy Michi, una panameña viviendo en Indonesia y en este video quiero hablarte un poco de mi experiencia durante este primer semestre como estudiante de maestría en la Universidad Sanata Dharma, Indonesia. Contexto. El semestre pasado participé como estudiante haciendo sitting class. Esto más para ver cómo era la dinámica de las clases, para adaptarme a ella y tener una expectativa de lo que vería en mi primer semestre. Y bueno, en septiembre de este año empecé oficialmente como estudiante de maestría en gestión en turismo internacional. Este semestre lo empecé con muchas expectativas, con mucha ilusión, la verdad. Y honestamente, siento que hasta el momento de la grabación de este video, la experiencia fue mucho más grande a lo que yo imaginaba. De hecho, mi primera semana no fue ni siquiera dando clases. Fue en una semana introductoria a la maestría de management. Y bueno, allí no solamente estábamos estudiantes internacionales, también estaban todos los demás estudiantes que conforman los diferentes programas de la maestría en management. Y para mí fue común, porque obviamente si la mayoría son indonesios, el idioma que se iba a utilizar era Bahasa Indonesia. Porque desde el inicio yo sabía que todas mis clases iban a ser en inglés. Y debido a la beca a la que apliqué y que gané, que es la beca KNB, yo tuve que tomar un año de aprendizaje del idioma. Y la verdad, en ese momento estaba súper agradecida con mis profesores del BIPA, que es el curso de Bahasa Indonesia. Y también por mi propio esfuerzo aprendiendo el idioma, porque muchas personas me decían, tú eres afortunada porque no tienes que aprender tanto el idioma. Tus clases son, en ese tiempo, serán en inglés. Y la verdad es que durante esa semana me di cuenta de que no es así. Es súper importante aprender el idioma, porque en ese grupo de no sé cuántos, los únicos estudiantes internacionales eran mi compañero de Tailandia y yo. Entonces, yo estaba súper agradecida con el señor de que yo podía entender y a la misma vez podía ayudar a mi compañero de Tailandia a entender qué era lo que estaban diciendo porque él no maneja muy bien el idioma, a entender qué estaban diciendo, qué decían los profesores y una que otra pregunta que alguien más hiciera durante esta semana. Entonces, esa semana me enseñó que adaptarse no solamente académicamente, sino que cultural y lingüísticamente también. Y allí fue cuando me dije a mí misma, hemos iniciado la maestría. De mi parte, no fue solo un cambio académico lo que tuve durante este semestre, sino que también personal y profesional. Todas mis clases son en inglés y el sistema está muy centrado en el estudiante. Aquí no solo se escucha al profesor, hay que leer, analizar, participar y pensar. Algo que valoro desde el semestre pasado y este semestre más es la relación con mis profesores. Son súper simpáticos y siempre están allí para ayudarte en lo que necesites. Ya si tienes alguna confusión, si tienes alguna pregunta, ellos están ahí siempre para guiarte. Mis materias. Este semestre estuve viendo 4 materias, entre ellas marketing, recursos humanos, finanzas y ética laboral. Todas me han gustado, pero si tengo que ser sincera, finanzas me ha costado bastante. Y no es porque no me guste, sino que hay muchos términos que yo no conocía antes. Y todavía estoy como que en ese proceso de que mi cabeza agarre todos esos conceptos, que sepa vincularlos bien, porque hay veces que sí me acuerdo de las definiciones,
pero no me acuerdo del nombre. O me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo de las definiciones. Entonces, todavía sigo como en ese proceso de adaptar todo ese vocabulario en mi cabeza. Este semestre tuvimos la oportunidad de visitar varios lugares como parte de nuestras clases. Uno de ellos fue Tahuamangú, en donde participamos como estudiantes de maestría en gestión en la elaboración de un marketing plan. Y la verdad, para mí eso fue súper fascinante, fue bastante retador, porque no era algo ficticio, era algo real que iba a ser utilizado por un negocio, en este caso un guest house. Y a mí me encantó hacer como que toda la elaboración del marketing plan con mis compañeros y, o sea, presentarlo después y que nos dijeran, está bien. Y la verdad me dio mucha satisfacción como estudiante y también como futura profesional en este campo. También tuvimos la oportunidad de visitar la comunidad de Enganguenán, que para acá fue mi primer video subido aquí en YouTube, en modo largo por decirlo así. Y bueno, conocer cómo se organizan estas comunidades, cómo aplican el Community Based Tourism y cómo logran que funcionen, a mí literalmente me explotó la cabeza, porque no solamente estábamos viendo un destino bonito, detrás de ese destino hay gestión, hay decisiones, hay impacto y hay sostenibilidad. Entonces, para mí fue, la verdad no puedo ni describir algunas de esas con palabras, conocer este lado del turismo enfocado en comunidades. Algo que me marcó mucho este semestre fue que casi nunca en clase utilizábamos ejemplos ficticios. Puedo decir que la mayoría eran reales, porque al momento de que tú querías explicar algo, dar un ejemplo de algo, se utilizaban ya sean experiencias pasadas, ya sean profesionales o personales en su caso, ya sea de la vista del consumidor como de la persona que maneja la empresa o negocio. Incluso podían ser ejemplos de tu país o región. Y eso te obligaba a ver con otros ojos la realidad que estaban pasando en ciertos países y a conectar la teoría con la realidad. ¿Qué les puedo decir de mis compañeros? Mi grupo es un grupo multicultural, sí, somos 3 en el salón, entonces somos bastantes. Y bueno, está mi compañero de Tailandia, está mi compañera de Indonesia y esta señorita que está aquí. Y al principio tuvimos uno que otro choque cultural, pero no fueron con malas intenciones, sino porque venimos de contextos culturales muy diferentes. Y bueno, debido a esto y durante este semestre hemos estado aprendiendo cómo trabajar en equipo, cómo comunicarnos mejor y adaptarnos uno al otro para que haya armonía dentro del grupo. Este semestre también cambió mi forma de ver las cosas como alguien que se está formando en management, ¿saben? Porque ya no veo como que las cosas como que, ay, qué lindo, mira este destino turístico hermoso, sino que empiezo a analizar el contexto, o sea, ¿qué hay detrás de, ya sea Indonesia, Tailandia, Panamá, otros países? Empiezo a preguntarme, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo viven esto desde adentro o cómo hacen para crear un producto turístico en este caso? Y al mismo tiempo me puse a observar hasta lo que estaba pasando conmigo, porque si alguno ha visto mi Instagram, se los pongo aquí. Al inicio de este semestre yo quería mostrarle como que a mi familia, a mis amigos, a mis seguidores, por decirlo así, dónde estaba en estos momentos en Indonesia, qué lugares visitaba en Indonesia y todo así. O sea, todo empezó como una motivación pequeñísima, la más de miren dónde estoy.
con el tiempo me fui dando cuenta de algo. Mi cuenta personal ya no parecía personal, literal. Le daba mucha importancia a los lugares a donde iba, que literal si ven esa pequeña parte de mi sección de Instagram, no se ven fotos mías, sino del lugar turístico y reels acerca del lugar donde estaba. E incluso en esas publicaciones, lo primordial era enseñar dónde estaba, y las últimas fotos, así como de ya lo último, eran mis fotos. Y allí fue cuando entendí que yo necesitaba un rebranding, que inclusive lo habíamos hablado en clase de marketing. Qué cosas, ¿no? Porque necesitaba separar quién soy yo de los lugares que yo visito. Y lo más loco es que cuando empecé a pensar acerca de esto, a pensar, a cranearlo, cómo iba a ser, cómo iba a construir cada identidad, justamente en clase de marketing vimos el tema de las redes sociales. Y bueno, allí pude expresar mi idea de lo que estaba tratando de hacer. Y el mismo profesor me dijo, es buena idea, es muy buena idea para promocionar turismo y para que la gente vea tu vida como estudiante internacional aquí en Indonesia. Y bueno, aquí estoy entre creación de contenido, branding digital, por decirlo así, gestión, y a veces me siento que ni siquiera yo misma me conozco, o sea, me estoy conociendo nuevamente. Pero también siento que estoy creciendo para algo que quizás hace unos meses atrás ni siquiera yo me he dado cuenta que estaba construyendo. Este semestre no solo me enseñó teoría, sino que también me enseñó a ser más observadora, a analizar un poquito más y a tomar decisiones. No solamente sobre proyectos o destinos, sino también sobre mí misma. Y creo que eso también es parte del management, o sea, aprender a cómo gestionarte a ti mismo o a ti misma. Este fue mi primer semestre de maestría y no fue perfecto. No puedo decir que fue totalmente perfecto. Hubieron sus altas, sus bajas, a veces no entendía cosas, me frustraba, y otras veces que todo iba a la marcha, como decimos, pero fue real y la verdad lo disfruté bastante. Tanto así que sentí que el tiempo literalmente se pasó muy rápido. Y bueno, y si tú que estás viendo este video estás interesado en estudiar management o en estudiar cualquier otra carrera, inclusive fuera de tu propio país, esto no es para decirte que va a ser fácil, que todo va a ser color de rosa. Es para decirte que esto es un proceso que te cambia, que te reta y te obliga a mirarte de otra manera. Pero también es un proceso que te abre la mente, te conecta con otras realidades y te prepara para trabajar en contextos internacionales. Si estás dispuesto a aprender, adaptarte y cuestionarte, entonces ese camino puede ser para ti.